una importante información. Claro que sí, esta mañana nos visita Liz Howell. Ella es científica ambiental de la compañía Gira Contractors and Consulting, para hablarnos un poquito de una serie, ¿verdad?, de cosas que la tecnología ha traído, porque sabemos que el peligro de infectarse con el coronavirus es especialmente alto donde hay espacios cerrados. ¿Existe alguna solución, tecnología que ayude a descontaminar el aire y superficie que sea 24/7? Buenos días, Liz. Buenos días. Espero que todos estén bien. Muchas bendiciones a nuestros oyentes. La respuesta es que sí. Sí. Claro que sí. Hemos estado, ¿verdad?, envueltos en esta pandemia ya más de un año, pero se nos ha hablado muy poco de soluciones para desinfectar los espacios climatizados. Por ejemplo, las escuelas están diciendo no pueden utilizar los salones que tienen aire acondicionado. ¿Por qué no? Si existe tecnología para tú mantener un aire esterilizado, descontaminado, libre de virus, bacterias, hongos, para tener una solución. Y entonces nosotros estamos trabajando ya más de un año esta tecnología que se llama fotocatálisis. Y también la fotohidroionización, y son sistemas que se instalan en los sistemas de aire acondicionado. Precisamente ahí. Correcto, son especialmente para áreas climatizadas. Liz, ¿y cómo es que funciona exactamente esa tecnología que nos garantiza esa limpieza? Pues mira, esta tecnología, que no es nueva, lleva mucho tiempo en el mercado, pero normalmente se utilizaba en espacios militares, hospitalarios, edificios enfermos. ¿Ves? Entonces esta tecnología ahora cobra un auge, ¿verdad?, en esta pandemia, porque también soluciona ese problema de bacterias, de virus. De hecho, nosotros ya tenemos varios productos que tienen su certificación de efectividad contra el SARS-CoV-2. Así que... Sí, que no es porque ustedes lo dicen, se ha probado. Correcto. Y hay una certificación para eso. Eso es así. ¿En qué lugares de Puerto Rico ustedes, por ejemplo, han instalado este tipo de equipo? Pues mira, nosotros venimos trabajando esta tecnología desde marzo del año pasado y venimos también dando la educación porque es un proceso educativo. Sí. Porque es una tecnología bien técnica, procesa, ¿verdad?, el ambiente imitando lo que normalmente ocurre en el exterior con la fotosíntesis, y como nuestra naturaleza purifica el aire, esta tecnología es imitando ese mismo proceso, pero obviamente utilizando unos artefactos a nuestro favor. Veo unos equipos que has traído, algunos de distintas formas y tamaños. Explícanos brevemente, de manera rápida, por ejemplo, algunos de los que yo sé que el público está viendo. Sí, mira, esta unidad pequeñita que vemos aquí son unidades para mini splits. Tenemos esta que es una unidad personal, que es para, por ejemplo, tu espacio de escritorio, lo puedes utilizar en tu vehículo. Tenemos esta unidad que tiene un indicador de potencia, porque te dice cuál es la vida útil del equipo. Y entonces este otro equipo también es de ducto. Así que hay diferentes soluciones para el tipo de aire acondicionado que se está utilizando. En cuanto a la pregunta de qué áreas hemos instalado en Puerto Rico, pues, por ejemplo, ahora mismo estamos instalando en el Centro de Convenciones, hemos instalado en 14 edificios del municipio de Carolina, municipio de Caguas, restaurantes, laboratorios, oficinas médicas, y la lista, ¿verdad?, sigue ampliándose. Excelente. Todo esto está al alcance. La gente, cuando piensa en este tipo de tecnología, piensa que es costosa. Una de las cosas interesantes es que no, está al alcance, inclusive para tenerla hasta en nuestro aire acondicionado de la casa. ¿Me equivoco? Definitivo. Y entonces lo bueno de esta tecnología es que es costo efectiva, porque no solamente te está purificando el aire, sino también te coge aire y superficie. Así que ahí tú puedes tener una reducción en gastos, ¿verdad?, en esas compañías que tú estás entonces excesivamente contratando para mantener
un espacio higienizado, pero obviamente solamente nos enfocamos en las superficies, pero ¿y el aire? Exacto. Que ahí es donde está el mayor riesgo. Si alguien asintomático viene para acá o viene el espacio, ese aire va a seguir recirculando y no va a remover esa contaminación. Y ahí es donde está el peligro, ¿verdad?, de infectarse con este virus. Si tienes el equipo, quedas totalmente protegido. Número de teléfono, Liz, para que el público, ¿verdad?, se comunique y pueda obtener los precios. Y, ¿verdad?, yo estoy seguro que aquí hay gente que nos escucha de distintos colegios privados, hay personas en sus hogares, empresarios que nos están escuchando, que Iglesias. lo quieren para iglesias principalmente, Iglesias, claro. Claro que sí. Sí, pueden comunicarse a nuestra oficina al 787-703-1212. También nos pueden buscar por la website giracontractorspr.com. Nuevamente nuestro teléfono 787-703-1212. 703-1212, apunte bien ese número, 703-1212. Esto va para largo, se menciona que hay unas variantes por ahí moviéndose. Yo creo que, ¿verdad?, para poder estar como que al día con todo lo que se exige en términos de los protocolos, etcétera, usted necesita esta tecnología. Liz, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buen día. Estamos en ruta.